Es uno de los edificios más llamativos del mundo y alberga algunas de las obras más importantes del arte moderno. Ha sido aclamado como el edificio más grandioso de nuestro tiempo. El Museo Guggenheim en Bilbao, España. Los ingenieros aseguraban que su diseño futurista no podría construirse. Sin embargo, esta reluciente joya cambió la arquitectura para siempre y reinventó por sí sola Bilbao, convirtiéndolo en un centro turístico internacional. Esta obra maestra espectacular debe su éxito a algunas sorprendentes conexiones de la ingeniería. Un odómetro. Es como la consulta de un dentista superfuturista. Sir Walter Raleigh. Estoy esperando para que un enorme chorro de agua hunda mi embarcación. Un huevo. Ha quedado claro que son huevos de verdad. Un submarino ruso. Ha desaparecido. Se ha esfumado con la explosión. Y un volcán. Voy a comprobar qué temperatura hay. Las conexiones de la ingeniería. Guggenheim, Bilbao. A finales de la década de los 80, Bilbao era una sucia ciudad industrial en crisis debido al desplome de sus industrias astillera y siderúrgica. Pero el gobierno autónomo ideó un plan: reinventar la ciudad, convirtiéndola en un centro turístico y cultural. Simultáneamente, la prestigiosa Fundación Guggenheim decidió abrir una de sus mundialmente famosas galerías de arte en Europa. El acuerdo se llevó a cabo. Decidieron que si iban a construir una galería de arte para exponer las obras de algunos de los artistas contemporáneos más importantes del mundo, debería ser una obra de arte en sí misma. Sería la pieza central de la reinventada ciudad de Bilbao, uno de los primeros de una nueva generación de edificios emblemáticos que rivalizarían con la Casa de la Ópera de Sydney o la Torre Eiffel. Innovador, radical, incluso chocante. Los diseños del arquitecto Frank Gehry eran, cuando menos, sorprendentes. Este es uno de los esbozos originales y sí, no se parece mucho al auténtico, pero ese es el motivo por el que Gehry consiguió el trabajo. Es famoso por sus extravagantes diseños. Bilbao quería un icono y el Guggenheim iba a serlo. Pero convertir esto en eso iba a requerir tecnología jamás aplicada a la arquitectura. El diseño de Gehry precisaba paredes onduladas, delicadas y complejas, y la Fundación Guggenheim quería amplios espacios expositivos. Para lograr ambas cosas, las paredes debían ser delgadas. Pero aquello generaba el primer problema. Los ingenieros de estructura se enfrentaban a un problema: asegurarse de que el edificio fuese lo suficientemente robusto para sostenerse. El hormigón habría servido, pero las paredes habrían sido demasiado gruesas, así que los ingenieros decidieron utilizar un fino esqueleto de acero. Pero ¿cómo podrían estar seguros de que el delicado armazón sería lo bastante fuerte para soportar todo el edificio? La respuesta está en la forma. Lo ilustraré con un ejemplo. Si sostengo este trozo de papel, bueno, salta a la vista que no es nada rígido ni consistente. Pero si lo cambio de forma, curvándolo, de pronto es mucho más rígido y mucho más consistente. De modo que cambiar la forma de un material, curvándolo, lo hace más fuerte. Igual que estas obras de arte, el Guggenheim es un compendio de curvas, lo que condujo a un sorprendente descubrimiento. Los ingenieros enseguida se dieron cuenta de que podían curvar las paredes de acuerdo a sus necesidades, consiguiendo que sostuviesen el edificio y al mismo tiempo crear espacios expositivos amplios y abiertos. De hecho, los ingenieros le pidieron a Gehry que hiciese las curvas más pronunciadas, incluso más onduladas aún. No es frecuente que los ingenieros le pidan a un arquitecto que sea más extravagante todavía. El secreto de la solidez del Guggenheim tiene su origen en un huevo y en una presa muy especial. La cáscara de huevo es famosa por su fragilidad. Se desmenuza fácilmente. Pero resulta que las gallinas son posiblemente mejores ingenieras de lo que nunca habríamos sospechado. Porque si colocamos un huevo en la posición adecuada, es capaz de soportar fuerzas realmente asombrosas, como voy a demostrar ahora con este experimento.
Entre estas láminas de plástico hay 384 huevos pegados a las superficies con silicona. Estos huevos no son huevos duros, están como las gallinas nos los han proporcionado. Lo único que necesitamos ahora es un peso, algo pesado. Esto será perfecto. Debe pesar unos 750 kilos. El único inconveniente es que tiene que ser un poco más manejable, pero eso no es problema. Lo lograremos con unas cuantas modificaciones. Llévatelo. Unas modificaciones un tanto rigurosas, pero que nos vendrán de perlas. No voy a despachurrar el coche por diversión, aunque es muy divertido. El coche va a ser la carga de mi experimento. Compactándolo voy a distribuir el peso más equitativamente. Modificar coches, algo que está muy en boga entre la gente joven. Sí, ya está modificado. Para llevar a buen puerto el plan, contamos con el hombre que lo sabe todo sobre curvas, el ingeniero de estructuras, el Dr. Amer Wadi. Sí, probablemente lo habéis adivinado. Vamos a poner el coche sobre los huevos. Bueno, esa es la teoría. Amer, ¿hasta qué punto puede la forma establecer diferencias? ¿Cómo puede un huevo sostener un coche? Bueno, los huevos son débiles en una posición. Por ejemplo, si los colocamos así entre mis dedos índice y pulgar, tendríamos una posición con una curvatura muy débil, casi plana, de modo que constituiría casi una sola curva. Pero si lo colocamos en esta posición verticalmente, entonces tenemos una pronunciada curvatura doble con ángulos iguales. Para sostener el coche, el peso debe transmitirse por el contorno hacia la base. La doble curvatura permite que las fuerzas fluyan equitativamente alrededor de una forma simétrica. Cuando el huevo está en posición horizontal, las fuerzas realizan un recorrido menos directo y alrededor de una forma que no es simétrica, de modo que las fuerzas no fluyen equitativamente. Eso hace que el huevo sea más débil. Cuanto más cerrada sea la curva y más vertical, más directa será la trayectoria hacia la base, haciendo que el huevo sea más resistente. De modo que son estas curvas las que le confieren su fuerza, y aquí sucede lo mismo que cuando compré el trozo de papel y de pronto se volvía mucho más rígido y resistente debido a la forma. Y esto es una doble curvatura, de modo que conseguimos duplicar el efecto. Hemos duplicado el efecto. En esta posición la fuerza aumenta en una sola dirección y en esta posición en dos direcciones. Pero no solo los huevos tienen las curvas en los lugares adecuados. En 1902, un ingeniero estadounidense se inspiró en la forma del huevo. El jardinero Stuart Williams construyó la primera presa de doble curvatura del mundo. Las presas se construyen así. Bueno, no exactamente así. Esto no es una presa, es una instalación artística. Pero tradicionalmente las presas son más estrechas en la parte superior y se van haciendo más grandes y más anchas hacia la base, valiéndose de su tamaño y su masa para sostener el peso de un lago artificial. Las presas de hormigón suelen ser curvas como los arcos, pero inclinadas a los extremos. Cuando el agua presiona contra la curva, la presión se reparte a lo largo de su superficie. Gracias a la combinación de su tamaño y forma arqueada, la presa soporta la presión del agua, pero se necesita mucho hormigón para su construcción. No obstante, para conseguir resistencia, una curva es buena, pero dos curvas son mejores. Williams comprendió esto cuando diseñó un tipo de presa radicalmente nuevo en Ítaca, en el estado de Nueva York. Su nueva presa de arco necesitaba mucho menos material porque haciéndola de doble curvatura podría ser mucho más delgada, aunque igualmente resistente. Williams diseñó su presa asignándole una altura de 27 metros y tan solo 2,5 metros de grosor. Menos de la mitad del grosor de una presa de arco tradicional de esa misma altura. Realmente estrecha. Tan delgada que la gente del lugar temía que pudiese reventar e insistieron en que su construcción se detuviese cuando había alcanzado una tercera parte de su altura prevista. Aunque solo tenía 9 metros de altura, la presa de Williams sigue conteniendo agua en Ítaca, y su idea de la doble curvatura continúa utilizándose en la construcción de presas en la actualidad. ¿Pero qué fuerza tiene realmente la doble curvatura? ¿Será suficiente para que estos huevos soporten el peso de un coche? Mucha suerte. Muy bien. Son huevos crudos, no son huevos duros.
tal y como las gallinas nos los han proporcionado. ¿Vamos allá? Si la cosa no funciona, el desparrame puede ser bastante grande, y estamos en la línea de fuego. Bueno, tú eres el responsable. Un coche de 750 kilos contra unos cuantos huevos. El desparrame puede ser muy grande. Oigo chasquidos. Oigo ruidos. ¿Ya está? Creo que ha funcionado. Siempre dije que funcionaría. Simplemente huevos de gallina sosteniendo nada menos que un coche. ¿Y tú, que eres responsable del éxito del experimento, sospechas que estos huevos pueden soportar en realidad aún más peso? Creo que sí. Lo digo porque tengo otro coche comprimido. Los huevos están soportando 750 kilos de peso, pero ¿les permitirá su forma de doble curvatura soportar más? ¿Podrán sostener otro coche? Esto sí que va a ser divertido. Ahora les oiremos decir cosas como un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, precisión. Vuelvo a oír chasquidos. Yo también oigo chasquidos. Ahora mismo estoy oyendo un chasquido bastante preocupante. Los huevos se han portado magníficamente. Son dos coches, creo que hemos demostrado la teoría. Gracias a su doble curvatura, estos huevos están soportando más de 1,5 toneladas de peso. Una última cuestión, por si alguien está pensando. Sí, claro, son huevos duros o hechos de hormigón. Me gustaría demostrar que son todos huevos crudos. ¿Estás listo? Sí. Muy bien, coloca el cable. Estira un poco más. ¿Preparado? Sí. Muy bien, vamos allá. 1, 2, 3, ya. Sí. Ha quedado claro que son huevos de verdad. Más resistentes de lo que imaginabais, y todo gracias a la forma de la doble curvatura. E igual que las presas, los huevos y los barcos, las paredes del Guggenheim, están construidas con doble curvatura, que es lo que les confiere su resistencia. Pero la doble curvatura creó un nuevo problema. Los arquitectos construyen modelos a escala y luego dibujan planos bidimensionales a partir de los cuales los ingenieros construyen. Pero los contornos del Guggenheim son tan complejos que necesitarían miles de planos bidimensionales, una tarea casi imposible. Gehry recurrió a un sistema que les permitiría construirlos sin todos esos planos. Diseño asistido por ordenador o CAD. Ahora cuesta trabajo creerlo, pero hasta que Gehry lo puso en práctica, el diseño en 3 dimensiones asistido por ordenador solo se había utilizado en coches y en aviones. Algunos arquitectos lo habían utilizado con anterioridad, pero con el Guggenheim fue la primera vez que se convirtió en parte esencial del proceso íntegro de diseño y construcción. Aquello fue una revolución arquitectónica. Tras diseñar el edificio utilizando modelos de madera y cartón, Gehry recurrió al software creado para la ingeniería de aviones caza. Para poder utilizar el software avanzado, primero había que introducir los modelos de Gehry en el ordenador. Ello implicaba medirlos con precisión. Y no es fácil hacerlo al tratarse de formas tan abstractas. Los métodos tradicionales como reglas y calibradores eran demasiado lentos y poco prácticos para dibujar las singulares formas. Gehry necesitaba un sistema para poder realizar mediciones rápidas en 3 dimensiones. Y la solución empezó con el sencillo odómetro. Seguro que lo conocéis, los topógrafos lo utilizan para medir distancias. Una revolución completa de esta rueda me trasladará 1 metro de distancia en el suelo. Así de sencillo. Y exactamente el mismo principio se utilizó para diseñar las primeras ruedas de seguimiento del mundo. De modo que el odómetro puede medir en una dirección o eje. El próximo paso será medir en 2 ejes. Y ese será el trabajo de la bola de seguimiento, que básicamente es un ratón de ordenador boca abajo.
Funciona de la siguiente manera. Esta es la bola que movemos de un lado a otro, y mientras la movemos, hace girar estos pequeños odómetros que hay en el interior. Los ingenieros los llaman codificadores rotatorios, probablemente porque suena muy guay, pero esencialmente son odómetros que giran. Al moverse la bola, se mueven también los mini-odómetros. Uno mide el movimiento en una dirección a lo largo del eje X y el otro, situado a su derecha, lo hace a lo largo del eje Y. De modo que ambas coordenadas pueden registrarse simultáneamente. Gracias a estos codificadores rotatorios fue posible medir con precisión y rapidez en 2 dimensiones algo realmente fantástico. Pero para el Guggenheim, Gehry necesitaba un sistema que funcionase con sus modelos tridimensionales. Sin ese sistema, el edificio futurista de Gehry nunca podría construirse en realidad. Pero afortunadamente, en los años 70, un ingeniero estadounidense llamado Homer Eaton descubrió una forma de medir fácilmente en 3 dimensiones, todo gracias a su pasión por los tubos de escape. Homer empezó construyendo tubos de escape para coches de carreras como hobby en el instituto. Y bueno, esto no es un coche de carreras, es evidente que se trata de un coche normal. Pero incluso en un coche normal como este, podemos ver que el tubo de escape es una especie de puzzle en 3 dimensiones, porque tiene que realizar rotaciones a izquierda y a derecha y arriba y abajo. Homer necesitaba un sistema que replicase las rotaciones y los giros. Necesitaba un aparato que midiese con precisión las rotaciones a izquierda y a derecha, arriba y abajo, que confería el tubo de escape. Un aparato que midiese en 3 dimensiones. Así que Homer lo inventó. Utilizó la idea de la bola de seguimiento y le añadió más codificadores rotatorios para que pudiese medir en los 3 ejes. Homer había inventado el aparato con el atractivo nombre de brazo de medición articulado. Era exactamente lo que el equipo de Gehry necesitaba para escanear los modelos del Guggenheim. El brazo de Homer sigue utilizándose en la actualidad y el experto en mediciones Steve Schickel va a demostrarme cómo funciona. Lo coloco en la superficie, aprieto un botón y obtengo una coordenada X y Z, tan sencillo como eso. El equipo de Gehry utilizó el brazo de medición de Homer para introducir cuidadosamente cada punto individual necesario para escanear sus modelos. Solamente para reproducir en un ordenador una imagen precisa de una pequeña pieza como esta, se necesitan al menos 2000 coordenadas. Hoy en día, los escáneres láser hacen el mismo trabajo mucho más rápido. Steve, este aparato tiene un aspecto un tanto siniestro. ¿Qué es? Esto que tengo en la mano es un cabezal de exploración. ¿Puedes hacer una demostración? ¿Quieres tomar asiento? La verdad es que cuando he visto el asiento... Vale, de acuerdo, me sentaré. ¿Vas a escanearme la cara con eso? Exacto. Muy bien, pues empieza. Me siento como si estuviese en la consulta de un dentista superfuturista. Mientras Steve me pasa el láser, este mide la distancia que le separa de mi rostro. Al mismo tiempo, la unidad de seguimiento, el artilugio que parece un robot un tanto siniestro, está midiendo la posición del láser utilizando codificadores rotatorios. Toda la información es procesada por un ordenador que nos proporcionará las coordenadas X y Z exactas. Bueno, Richard, ya puedes abrir los ojos. ¿Has terminado? He terminado. Muy bien. ¿Y dónde están ahora? ¿Dónde están todos los datos? Bueno, espero que reconozcas a la persona que aparece en la pantalla. Resulta decepcionante. ¿Este es el aparato tan preciso? Por supuesto que lo es. Dios mío. Alcanza una precisión de unos 30 micrones, que equivale a la mitad del grosor de un cabello. Así que todos estos datos están almacenados ahora en el ordenador. Exacto. Si te fijas en la pantalla, puedo mostrarlo en forma de puntos. Cada uno de ellos es una coordenada X y Z individual. Steve ha obtenido miles de coordenadas en menos de un minuto. En ese mismo tiempo, el equipo de Gehry se las veía y se las deseaba para conseguir 70 coordenadas para obtener sus planos por ordenador. Los planos se manipulaban con software, pero Gehry quería modelos reales, así que el proceso se invertía en cada fase. El equipo de Gehry le proporcionaba nuevos modelos constantemente, utilizando coordenadas obtenidas mediante el ordenador. Normalmente eran de madera y costaba mucho tiempo construirlos. Hoy en día la impresión en 3 dimensiones permite realizar reproducciones rápidas de cualquier cosa, incluso mi cara. Gracias al sencillo odómetro, los ingenieros podían empezar a construir las extravagantes formas onduladas de Gehry, y yo voy a conseguir una máscara de mi propia cara que me vendrá de perlas si alguna vez quiero suplantarme a mí mismo. Pero una vez el esqueleto del edificio estuvo construido, surgió un nuevo problema. ¿Qué material debía cubrir el armazón de acero y revestir el edificio? Gehry quería
había algo que pareciese vivo. Pero cuando el Guggenheim fue construido en la década de los 90, Bilbao era una ciudad portuaria con una atmósfera altamente contaminada. ¿Qué material proporcionaría la sensación vívida y luminosa que buscaba Gehry, siendo al mismo tiempo lo bastante resistente para soportar la corrosiva atmósfera de Bilbao? Para encontrar la respuesta, los arquitectos se fijaron en un submarino ruso. Remontémonos a la época de la Guerra Fría, al otro lado del telón de acero. Los rusos tenían un arma secreta que les situaba muy por delante de los estadounidenses bajo el mar, el titanio. Es uno de los metales más comunes de la Tierra, pero es difícil de extraer del mineral e igualmente difícil de trabajar. Pero los rusos preservaron y fueron pioneros en su utilización para la fabricación de cascos submarinos. El titanio es un material increíble porque es muy liviano y muy duro para su peso, lo que lo convierte en ideal para coches de alto rendimiento, así como submarinos, y para revestir un edificio como el Guggenheim. El titanio es tan duro como el acero, pero mucho más liviano, por eso los submarinos rusos podían operar con más rapidez y a más profundidad que los estadounidenses. Pero ¿en qué medida es mejor el titanio? Se me ha ocurrido una idea genial para averiguarlo. Voy a hacer algo que siempre he querido hacer, volar una caja fuerte. Pero voy a necesitar bastante espacio y unos cuantos amigos. Un breve y sencillo experimento puede demostrar las ventajas comparativas del titanio sobre el acero, fácilmente y mediante una pequeña explosión. Es muy robusto, ¿verdad? La caja fuerte ha sido reforzada con 6 milímetros de acero y en su interior hay 12 gramos de explosivo que producirán la misma presión que sufre un submarino a 100 metros de profundidad. El experto de explosivos, Mark Skews, está aquí para asegurarse de que yo no salte por los aires con la caja fuerte. Primero voy a comprobar la resistencia del acero a la presión, así que he sustituido la puerta por una fina plancha de acero. Esta, por supuesto, va a ser una forma bastante inusual de volar una caja fuerte, ya que hemos tenido que abrir la caja para introducir en ella la carga explosiva y luego cerrarla. Hemos instalado la puerta de acero en la parte delantera. ¿Hemos terminado? Hemos terminado. Bueno, esta es la caja de las sorpresas. Cuando vayas a activar la carga, asegúrate antes de que todo el mundo esté fuera del radio de acción. Poneos todos a salvo, por favor. Y me evitaré un montón de papeleo. Con la carga explosiva preparada y mis ayudantes a una distancia segura, me corresponde a mí hacer los honores. 3, 2, 1... Muy bien, el efecto producido en la puerta de acero es bastante evidente. Mirad eso. Está claro que ha volado. ¿Ha volado? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde está la puerta? La puerta ha desaparecido. Ha desaparecido. Se ha esfumado con la explosión. Sí, creo que lo que hemos hecho ha sido poner al descubierto las limitaciones del acero en esta aplicación en particular. Así que lo que voy a hacer ahora es recogerlo todo, volver a montar la caja y ver en qué medida obtenemos mejores resultados con una puerta de titanio. El equipo prepara la caja fuerte de la misma forma que lo había hecho antes. La misma carga y la misma caja fuerte. La única diferencia es la puerta. En esta ocasión es de titanio. Este es el mejor trabajo de todos y me lo han adjudicado a mí por deferencia. Y para que la comparación sea justa, he utilizado el mismo peso con el titanio que con el acero. 3, 2, 1... Mucho humo, pero poco dinero. Bien, nuestro explosivo ha sido contenido en el interior de la caja de seguridad. Eso implica una enorme presión sobre nuestra puerta de titanio, a pesar de no ser muy gruesa. Pero está perfectamente, fijaos. Bueno, el resultado no podría ser más contundente. El mismo peso en los dos metales, titanio y acero, e igual carga 12 gramos de pólvora flash en ambas pruebas. El titanio se ha bombado un poco, pero ha resistido bien, mientras que el acero lo hemos encontrado a 20 metros de distancia hecho pedazos. Así que no hay duda, el titanio es muy ligero y muy resistente. Pero eso no es lo único que observaron los rusos. Sabían que no se corroía, una propiedad que lo hacía idóneo para proteger a sus submarinos de la degradación del agua del mar y al Guggenheim de la contaminación. El titanio reacciona fácilmente con el oxígeno para formar una fina capa superficial de óxido de titanio. Una vez formada, dicha capa evita la corrosión del titanio.
Sin embargo, los marineros rusos habían observado otro efecto peculiar. La capa de óxido había provocado que el titanio de los submarinos cambiase de color, motivo por el cual algunos llamaban al submarino el pez dorado. Puede que no fuese una característica muy útil para una máquina de guerra, pero resultaba perfecta para el revestimiento de una galería de arte. Para Gehry, ese efecto convirtió al titanio en la opción definitiva para acabar su obra maestra. Fernando Pérez es uno de los arquitectos que trabajó con él. Analizamos diferentes clases de materiales. Acero inoxidable con distintos acabados, muy brillante. Aluminio demasiado mate, sin vida. Un día el equipo de Gehry tuvo una idea. Le hemos traído una muestra de titanio. ¿Y de qué? Pensamos, Dios mío, esta gente se ha vuelto loca. ¿Qué reacción tuvisteis cuando visteis el material por primera vez? ¿Pensasteis, sí, eureka, lo hemos encontrado? La principal característica es que el material está vivo, a diferencia de las otras muestras que teníamos. De repente nos encontramos ante un material que reflejaba la luz de una manera completamente nueva. El efecto de la superficie es extraordinario. Parece estar compuesto de miles de escamas. Y cuando te mueves, todo el conjunto parece cambiar de color. Es sorprendente. El efecto se debe a que el titanio refleja la luz de una forma inusual, igual que lo hacen las burbujas. La luz blanca, como todos sabemos, se compone de muchos colores diferentes, de todos los colores del arco iris para ser más exactos. Cuando la luz incide sobre una burbuja o sobre la superficie de titanio del Guggenheim, una parte de ella se refleja hacia el exterior desde la capa más externa, la capa de óxido que recubre la cubierta del museo. La otra parte es reflejada desde más adentro, y ambos reflejos pueden interferir entre sí. Una parte de la luz se refleja desde la superficie exterior de la burbuja, mientras que la otra penetra hacia la superficie interna y es reflejada desde allí. Cuando los dos haces de luz reflejados se cruzan, una parte de la luz queda anulada, y cuando quitamos una porción de luz a la luz blanca, lo que nos queda es una luz coloreada. Cuando veo el color amarillo en la superficie de una burbuja o en el museo, quiere decir que las longitudes de onda azules están siendo anuladas. Si veo el color verde, son las longitudes de onda magenta las que han quedado anuladas. Y así sucesivamente. Es bastante bonito y puede utilizarse para lograr un gran efecto artístico. La química Lynn Bartlett se vale de este efecto para hacer joyas de titanio coloreado. Va a enseñarme cómo la reacción del titanio con el oxígeno crea diferentes colores. Una vez que la lámina de titanio entra en contacto con el aire, se forma una fina capa de óxido en la superficie. Si queremos lograr un color, tenemos que hacer más gruesa la capa de óxido. Así que todo se hace con la capa de óxido. Sí. ¿Cómo aumentamos su grosor en la superficie? Existen dos maneras. Podemos emplear el calor o la electricidad. ¿Comenzamos por el calor? Sí, comencemos por el calor. ¿Qué hay que hacer? Bien, un soplete de propano. Como puedes ver... No es muy sofisticado. Solo lo caliento, sí. Simplemente lo calientas. Fíjate. El calor del soplete le proporciona energía al titanio que éste emplea para unirse al oxígeno del aire formando óxido de titanio. Cuanto más calor recibe, mayor es la capa de óxido que forma. ¿Me dejas probar? No puedo resistir la tentación. Si quiero colorear toda la plancha de azul, la caliento hasta conseguir una capa de óxido lo bastante gruesa como para obtener el color azul. Ahí está, ahí está. Sí, sí. Ahí está. Se consigue un efecto muy bonito. Tal como sucede con una burbuja, los reflejos del óxido de titanio se cruzan y anulan ciertos colores. Dependiendo del grosor de la capa de óxido, se anularán unos colores u otros. De manera que este dibujo, en espiral, se crea por los diferentes grosores de la capa de óxido. Pero es evidente que nada de esto ocurre en el Guggenheim, porque tendría un aspecto un poco chillón con todos estos círculos en espiral. Sí, más bien. No, si queremos obtener un efecto homogéneo, tenemos que recurrir a la anodización. Y para eso tenemos esto aquí, una pecera. Es una pecera llena de un electrolito que nos proporciona el Lo oxígeno. que estamos buscando es un efecto más uniforme, en lugar de las pequeñas espirales que teníamos en la plancha. Sí, sí. La anodización funciona de manera similar al calor. Se confiere energía al titanio y este forma óxido de titanio. Pero esta vez la energía procede de la electricidad y el oxígeno procede de la solución que hay en el interior del tanque, no del aire. Es una forma más controlada de hacer más gruesa la capa de óxido de titanio y se obtiene un resultado más uniforme.
Sin embargo, es un proceso muy lento con este equipo tan básico. Pintar, secar, contemplar. Para hacer más gruesa la capa de óxido solo hay que aumentar la electricidad. Con cada voltaje se obtiene un grosor distinto de la capa de óxido y por consiguiente una franja de color diferente. ¿Puedo secar la prensa? ¿Se puede tocar? La corriente está desconectada, así que ya se puede manipular. ¿Puedo fiarme de ti? ¿Quieres hacer los honores? Por supuesto. Bien, vamos a echarle un vistazo. Resulta de los diferentes grosores en la capa de óxido en la superficie del titanio. Y se obtienen controlando el voltaje que se aplica a cada una de ellas. A cada una, sí. Con la capa de óxido más fina se obtiene el color dorado pálido que tanto apasionaba a Gary, además de proteger el material. Así que gracias a un submarino ruso, el Guggenheim brillará en Bilbao en los años venideros. Usando placas de titanio, Frank Gehry obtuvo el aspecto mágico que buscaba, pero también le causó un problema adicional. De hecho, sujetarlas a la estructura de acero le ocasionó 264.000 problemas adicionales. Los 264.000 agujeros que hubo que hacer para atornillarlas en su sitio, cada uno de ellos dispuesto a inundarse de agua, algo muy poco deseable para una galería llena de valiosas obras de arte. Los inviernos de Bilbao son reputadamente húmedos. Aquí cae una media de 1,2 metros de lluvia al año, el doble que en la ciudad de Londres. Entonces, ¿cómo se las arreglarían los ingenieros para hacer impermeable el edificio? Para hallar la respuesta a esta pregunta tenemos que embarcarnos en un viaje con Sir Walter Raleigh y su búsqueda del dorado. Corría el año 1595. Sir Walter Raleigh y su flota de exploradores isabelinos han cruzado el Atlántico para ir en busca de El Dorado, la mítica Tierra del Oro. Su flota se encontraba dañada y hacía aguas. Circunnavegando a duras penas el Caribe, llegó a la isla de Trinidad. Allí hizo un importante descubrimiento, el mayor lago natural de betún del mundo, el lago Piz de la Brea. Fue probablemente la primera vez que Sir Walter vio betún, pero tuvo el sentido común de utilizarlo para sellar sus barcos e impermeabilizar su flota. Walter Raleigh empleó una forma de betún cruda y natural para sellar sus barcos. Para el Guggenheim se necesitaba una versión algo más refinada, pero a diferencia de Sir Walter Raleigh, el doctor Ian Lancaster es un experto en betún. Así que esta es la materia en bruto, Ian. En su forma básica, si te soy sincero, parece algo que podría untar en mi tostada, pero no lo es, ¿verdad? No te sentaría muy bien, no. Pero tiene propiedades asombrosas. Es viscoelástico, increíblemente adhesivo. Y es 100% impermeable. Bien, lo de impermeable lo entiendo. Sí. Lo de adhesivo también, por pegajoso, pero viscoelástico. Quiere decir que cambia sus propiedades según la temperatura y el grado de presión. Ya. Si te fijas en esta muestra, se trata de un betún blando. ¿Por qué no se puede aplicar una capa de esto en la cubierta del museo y asunto resuelto? Se vierte, no se puede hacer, porque se vertería. Y se desprenderían las placas. El betún blando no hubiese servido de nada en el Guggenheim, simplemente habría resbalado por su estructura curvilínea. Pero hay otras formas de betún bastante más duras. Hundiéndolo y aplicándolo, logramos una película resistente. Sí, funciona muy bien a altas temperaturas. Sin embargo, a bajas temperaturas se vuelve increíblemente quebradizo. Así que... Prueba con esto. ¿Se ve con el martillo? Dale, fíjate. Es realmente quebradizo, ¿verdad? ¿Lo es? Está claro que no sirve una vez que se enfría en la cubierta. No. Este betún es similar al que Sir Walter encontró en la Brea. Sirve para un barco, pero no para el Guggenheim. Una vez extendido, al atornillar las placas de titanio se resquebrajaría, y estando agrietado no sería impermeable. Necesitaban alguna sustancia que, añadida al betún, lo hiciese más flexible. Caucho. Esta es una muestra modificada con caucho. Confiere al material una propiedad llamada recuperación elástica. Tira de él. Cuando dices modificado con caucho, vaya, es muy ligero. Se estira mucho. Jamás habríamos podido hacerlo con el otro material. No.
Y ahora está volviendo a su forma original. Volverá a recuperar su forma original. Y hay que pensar que una vez en el tejado del Guggenheim, 264.000 tornillos penetran aquí, perforándolo de forma permanente. Yo apostaría casi seguro a que el agua entra por los agujeros y ya no cumple su propósito. No, porque al entrar el tornillo en el betún, este se deforma y luego se recupera. Se cierra alrededor del tornillo, haciéndolo completamente resistente al agua. De esa manera, aunque perforemos el material, digamos que cicatriza en torno al tornillo. Sí, Porque recupera su forma original y conserva la impermeabilidad. sí, autocicatriza. De modo que añadiendo caucho al asfalto que Raleigh encontró en Trinidad, fabricaron el chubasquero perfecto para el Guggenheim. Esto es una placa de titanio. Cada una de ellas está plegada en estos bordes para que encaje con la que lleva por encima y por debajo. Debajo de la placa va esto, la capa de acero. Y entre el acero y el titanio se encuentra esto, el betún impermeable. Y este es el secreto. Al perforar estos soportes, los que sujetan las placas en su sitio con sus respectivos 264.000 tornillos, es la capa de betún la que autocicatriza alrededor, impidiendo las filtraciones. Y debe funcionar porque jamás se ha encontrado una gotera. Bueno, eso es lo que me han dicho y espero que sea cierto, porque voy a probarlo personalmente en medio de un lago. Habrán observado ya que estoy sentado en una lancha en medio de un lago, y es posible que se pregunten, como suele ser mi costumbre, ¿por qué? Bueno, he ideado un pequeño experimento tomando como inspiración a Sir Walter Raleigh y este clavo. Los ingenieros del Guggenheim probaron la membrana impermeable valiéndose de un túnel de viento y un poco de lluvia torrencial, pero yo he concebido otro plan. He revestido el fondo de mi lancha con la misma membrana utilizada en el Guggenheim. Y espero de verdad que selle y forme una capa protectora. Porque, bueno, allí son unas cuantas gotas contra el Guggenheim, mientras que aquí somos yo y esta lancha contra 6 metros de agua por debajo. De todos modos, ¿qué podría salir mal? El equipo es bastante rudimentario. Martillo, clavo. Perforar esta lancha con un clavo. No aconsejaría a nadie hacer esta prueba en un lago, pero... Estoy preparado para que un enorme chorro de agua hunda mi embarcación y... nada. Mientras estaba introduciendo el clavo, casi he podido sentir como el material se sellaba a su alrededor. Esperaba que al menos salieran unas gotas de agua por los bordes del orificio, pero creo que lo mejor que puedo hacer para confirmar el experimento es repetirlo, ya que me he traído muchos clavos. Bueno, es evidente que la lancha no se hunde. Lo único que me queda por hacer es regresar a tierra firme y echar un vistazo debajo. Así que me toca armar un poco. 33.000 metros cuadrados del Guggenheim fueron recubiertos con el mismo compuesto de betún y caucho que he puesto bajo mi lancha. Y hasta ahora ha mantenido perfectamente secas obras de arte por valor de muchos millones de euros. Sano y salvo. Quiero comprobar si la membrana ha cumplido su misión. En efecto, se puede ver cómo ha cicatrizado alrededor de los clavos, razón por la cual no ha filtrado ni una gota hacia el interior de la balsa. De modo que Sir Walter Raleigh, un lago de betún y las asombrosas propiedades del caucho han trabajado unidas para mantener las obras de arte del Guggenheim a salvo de los elementos. Pero no solo el clima podría ser desastroso para el Guggenheim. Al estar mayoritariamente construido a base de acero fundible, un incendio podría tener consecuencias devastadoras. Para resolver este problema, los arquitectos volvieron la vista hacia el punto más ardiente de la superficie de la Tierra. Un volcán. El fuego representa siempre la mayor amenaza en los edificios públicos y obviamente la seguridad del público es primordial. No obstante, en una galería de arte como esta se exponen por doquier objetos irreemplazables. Arte, y hay que tratar de salvaguardarlo.
La galería cuenta con los tradicionales sistemas rociadores situados por todo el edificio, pero están diseñados únicamente para fuegos pequeños y aislados. Pero ¿qué ocurre si un incendio se propaga? Como es natural, se evacuaría al público y con suerte la mayoría de las obras de arte. Pero el calor provocado por un fuego virulento puede resultar devastador para un edificio, ya que una vez que el acero alcanza los 600 grados de temperatura, pierde la mitad de su capacidad de carga. Así que los ingenieros necesitaban algo que evitara el derrumbamiento. Para descubrir la idea que se les ocurrió, tenemos que ir a un lugar que la mayoría de las personas nunca llegan a ver. El interior de las paredes del museo. Gracias, a ver si lo adivino, hay que subir por la escalera. Y supongo que luego se pone peor todavía. Lo más fascinante de la ingeniería no suele ocurrir a ras de suelo. Hay que ascender siempre las alturas. En un edificio, el fuego puede alcanzar los 1000 grados de temperatura y prolongarse durante horas. Los ingenieros necesitaban hallar la forma de proteger el esqueleto de acero del intenso calor para que el Guggenheim no se derrumbase, destruyendo millones de euros en obras de arte. Para encontrar la solución, los ingenieros utilizaron un agente extintor de incendios producido naturalmente, capaz de soportar temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados. Esta lana mineral está hecha de roca volcánica y, mezclada con hormigón, se adhiere muy bien a la estructura de acero del edificio, lo que debería protegerlo del calor e impedir que se funda, evitando el derrumbamiento del edificio. Esta conexión nos obliga a retroceder hasta el Hawái del siglo XIX, cuando unos científicos que estaban estudiando el volcán Kilauea hallaron unos extraños hilos de vidrio diseminados por sus laderas. Durante las erupciones violentas, la lava es expulsada en haces de fibra de vidrio semejantes al algodón de azúcar. A estos mechones se les denomina el cabello de Pele, en honor a la diosa del volcán que vive en el interior del Kilauea, según la tradición hawaiana. La combinación de estas fibras creó un aislante formidable, la lana mineral. Debería proteger el esqueleto de acero del Guggenheim hasta 4 horas, en teoría tiempo suficiente para sofocar el incendio. Para ver si cumple su cometido, he construido una pared de paneles de acero. Y la he protegido con lana mineral por una de sus caras. En el Guggenheim rociaron lana mineral sobre las vigas de acero, pero yo he utilizado hojas fáciles de manejar y delante de ellas va a arder el fuego. Así que esto es un traje de aproximación. Sí. Parece un traje de la era espacial. Me gusta cómo suena. Está aluminizado para repeler el calor. El efecto es parecido a cuando metemos un pollo en el horno cubierto de papel de aluminio para que no se chamusque. ¿Quieres decir que estoy preparado para asarme? Más o menos. Me gusta. Parece un traje disco de los 70. Por lo visto soy el único que necesita el traje disco porque ellos no piensan acercarse tanto. Bien, básicamente voy a experimentar con el fuego. Vale. Voy a tomar temperaturas y esas cosas mientras vosotros cuidáis de mí. Bueno, tengo que llevar este instrumento. Bien, manos a la obra. Vamos allá. Casi me arrepiento de haber añadido este chisme al experimento. Es un lanzallamas alimentado por gas propano que alcanza temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados. Lo suficiente para hacer que el acero falle estructuralmente y para asarme a mí de paso. Esperemos que el traje funcione mejor de lo que aparenta. Bien. Tengo a mis 2 bomberos de seguridad y voy provisto de un termopar con el que me será fácil medir la temperatura que desprende esta increíble llamarada caliente. La cámara termográfica me muestra dónde se encuentra la zona más ardiente de la llama para poder acercarme con mi sensor. En este momento marca 17 grados y medio. A medida que me acerco con el sensor por delante, 45, 44, de repente 121 grados, 198, 320, 470 grados, 584, 600. Esa es la temperatura a la que el acero ha perdido la mitad de su capacidad de carga. 998, 1000, 1100. Bien, es demasiado calor ya, tanto para el sensor como para mí, así que nos retiramos. La zona más caliente de la pared está por encima de los 1100 grados, aproximadamente la temperatura a la que los edificios arden y muy por encima de la temperatura a la que el acero comienza a fallar. Ahora voy a comprobar el calor detrás de la capa protectora de lana mineral. Bien, la ciencia y la experiencia de otras personas me dicen que ahora puedo acercarme al lado opuesto de la pared en la que sopla la violenta llamarada sin necesidad de mi traje especial. Observo que vosotros seguís llevando vuestros trajes especiales. Sí. Estupendo, estupendo. El sensor marca una temperatura de 29 grados.
No olvidéis que justo al otro lado de la pared la temperatura del fuego supera los 1100 grados. 28 grados es la temperatura ambiente. Sorprendentemente la temperatura desciende a medida que me acerco al entorno protector de las planchas. 27 grados. Teóricamente significa que puedo tocarlo. ¿Puedo tocarlo? Sí. Preferiría que hubiesen dicho que no, pero bueno. Perfectamente. Así, ya sabemos que funciona. La cuestión ahora es cómo. Nick Rable es un experto en lana mineral. Bien, ahora ya he experimentado de primerísima mano que funciona, sin la menor duda, pero ¿cómo? Bien, todos sabemos la capacidad aislante de un jersey de lana. El principio básico son unas pequeñas bolsas de aire atrapadas en el interior del material, que evitan que el calor traspase de una cara a otra. El aire permanecerá atrapado mientras las fibras no se fundan, cosa que no ocurrirá puesto que han sobrevivido a temperaturas mucho más tórridas en el interior de un volcán. Así que pueden soportar fácilmente la temperatura de un edificio en llamas. Lo esencial entonces son los espacios existentes entre estas fibras. Son esos espacios los que impiden la conductividad del calor. Es tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. La única diferencia es que cuando nos ponemos un jersey de lana o cuando colocamos un aislante en nuestra casa, el objetivo es mantener el calor en el interior, mientras que aquí lo que intentamos es mantener el fuego fuera. Ha quedado demostrado que el sistema funciona, puesto que he estado a esta distancia de 1100 grados de temperatura y no he experimentado el menor efecto. Así que las obras de arte del Guggenheim están a salvo. Gracias a un volcán y al cabello de una diosa, el Guggenheim y su arte inestimable están protegidos de la destrucción del fuego. Si no fuese por una ingeniería inteligente, el Museo Guggenheim de Bilbao no sería la galería emblemática de categoría mundial que es hoy en día. Y todo gracias a una ingeniería inteligente basada en un huevo, un odómetro, un submarino soviético, Silwater Rally y un volcán hawaiano. Lo único que se necesita son las conexiones adecuadas.